Vamos a ver qué nos presenta la parte de las presentaciones de PowerPoint de la parte presencial. Vamos a estar a la par, compañeros, contestando el cuestionario previo, siguiendo el desarrollo de la práctica y contestando las preguntas del reporte. Entonces, porque si no, no nos da tiempo. Entonces, estamos tratando de optimizar de esa manera el tiempo, ¿sale? Para que tengan ustedes sus apuntes a la mano. Ay, ya la tenía yo aquí. La estaba yo pidiendo. Permítanme, voy a quitar esto porque Profesora, mejor voy a jalar la práctica. Sí, dime. bueno, es que nuestro Sí, compañero Rafa nos comenta que no tiene luz y no pudo entrar a la clase. sí, no seas malita. Cuando pasemos lista, me dices quién es. Puedes Sí, escribir en el gracias. chat el compañero Rafa sin luz, una cosa así, pero necesito su apellido, ¿sale? Para que yo no se me olvide. Sí, O gracias. me dices el nombre en lo que estás, sale. A ti, compañero. Bueno, cálculo del rendimiento porcentual de una reacción química. Entonces, esta es la práctica que se ve, son las presentaciones de las clases presenciales. Se van a dar cuenta que los reactivos son los mismos, son los mismos. Conocerá las relaciones estequiométricas que existen entre los reactivos y productos en una reacción química. Comprenderá el concepto del reactivo limitante y reactivo en exceso en una reacción química. Calculará las cantidades de reactivos que reaccionan para producir una determinada cantidad de producto y determinará el rendimiento porcentual de una reacción química. Entonces, esto significa que independientemente del experimento, cómo lo realicemos y de qué tipo de reactivos utilicemos, el procedimiento es el mismo. Entonces, para los compañeros que utilizaron otro tipo de reactivo, algo así de reducción, o no, bueno, no sé lo que hayan utilizado, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que sí, pues necesitamos tener la ecuación completita y balanceada, ¿vale? Y los datos de las cantidades. Bueno, las relaciones estequiométricas, creo que es parte de lo que pregunta el cuestionario previo, son las relaciones que se establecen entre los reactivos y productos de una reacción química. Y se pueden estar dados en términos de átomos, moléculas, moles, gramos, etc. Lo más común es que los tengamos en gramos o en mol, porque acuérdense que pasar de gramos a mol pues es muy fácil. Entonces, si los tenemos en átomos, en moléculas, pues esos otros cálculos y le adicionamos mayor complejidad al cálculo. Entonces, lo más conveniente es tenerlos en gramos o en mol. Entonces, lo primero que necesitamos tener es la reacción completita y balanceada. Lo que está con negro es la fórmula del compuesto y lo que está con rojo son los coeficientes que nos permiten hacer el balance de energía, el balance de la reacción. Entonces, si se fijan, del lado izquierdo tenemos 1, el 1 no se pone, cuando el reactivo está sin el 1 en este caso, ¿sí? De este lado, ya no ponemos el 1, ya sabemos que es 1, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí lo estamos para fines didácticos que lo vean. Aquí tiene 1, luego aquí tenemos el 2, 1 y 2. Bueno, entonces tenemos que balancear la ecuación. Aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? Aquí hay 2 y 2 por 2, aquí hay 4 hidrógenos. Vamos a ver aquí, 2 por 2 son 4, 4 hidrógenos, está correcto. De azufre es 1, un azufre. Y así, ustedes van colocando todos los elementos, la lista de elementos la colocan aquí, hidrógeno, azufre, oxígeno. Y cuántos existen como reactivos y cuántos como productos. Tienen que ser el mismo número. Pues aquí ya tenemos la ecuación, está balanceada, está completa. Y nos está indicando el sentido de la reacción, eso es importantísimo, para identificar quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Lo del reactivo limitante lo vamos a hacer con los reactivos. ¿Cuál de los dos es el que tiene menor cantidad? Porque ese es el que me va a limitar mi reacción. Entonces, el que esté en menor cantidad me va a limitar mi reacción y con él vamos a trabajar para determinar cuánto producto voy a utilizar.
perdón, cuánto producto se va a producir. ¿Sí? Entonces, ese es el paso número, bueno, el paso 1 es tener la ecuación completa, balanceada. El siguiente es generar la reacción con las cantidades que se tienen, cuánto producto se va a producir con cada uno de ellos. Entonces, el que me produzca menos, pues ese es el reactivo limitante. Con él hago los cálculos del rendimiento teórico. Bueno, aquí tenemos la relación con moléculas, la relación con mol y la relación con gramos. Entonces, es una relación en moléculas, relación molar y relación en masa, ¿sí? Entonces, lo más común es que sean las dos últimas, la de gramos, la relación en masa y la relación molar. Entonces, el reactivo limitante es el que se encuentra en menor cantidad estequiométrica con respecto a los otros reactivos que intervienen en la reacción química, ¿vale? Entonces, el reactivo limitante se emplea para determinar las cantidades de reactivos y productos involucrados en una reacción que proceden un 100% de rendimiento. Bueno, aquí nos dice que se debe tener la reacción química ya balanceada. Y posteriormente, lo que se hace es lo siguiente. Se va a calcular lo que se tiene y se compara con lo que se necesita, ¿sí? Tener las cantidades de los reactivos en las mismas unidades, preferentemente en mols. Se realizan los cálculos para determinar las cantidades estequiométricas de cada reactivo en base en los datos proporcionados. El reactivo limitante es el que se encuentra en menor cantidad estequiométrica. Bueno, aquí me voy a ir rápido, porque lo vamos a hacer con lo que nosotros tenemos. Aquí ya tenemos la reacción, la están balanceando, y esto es lo que se hace, miren. Voy a pasar rápido. Aquí está. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es esto. Lo que se tiene es lo que está con azul, ¿sí? Y lo que se necesita es lo que está el resultado en rojo. Entonces, lo que yo voy a hacer es restar. Si yo necesito esto de este compuesto, pero tengo esto, pues si se fijan, hay más de lo que tengo que lo que se necesita. Por lo tanto, este es el reactivo en exceso. Veo el segundo reactivo. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que necesito. Hay menos de lo que yo tengo de lo que se necesita, por lo tanto el reactivo limitante es este. Entonces, este es el reactivo limitante. Muchas veces ya no necesitamos hacer los cálculos porque gran parte de las veces el reactivo limitante es el que está más caro, porque casi no hay, porque es muy difícil de conseguir, de traerlo, de conservarlo, etcétera. Sí, entonces, pero bueno, aquí en papel, eso es lo que se hace para obtener el reactivo limitante. Y entonces, con bueno, ese es otro método, ustedes ya lo revisarán. Vamos a obtener el rendimiento porcentual. Entonces, el rendimiento experimental es lo que ustedes ya obtuvieron, ¿sí? Cada uno de ustedes en sus experimentos, o en el experimento que haya hecho el compañero de la brigada, ese es el rendimiento experimental. Son los 70 y tantos mililitros, los 90, los 100, los 200, los 300 mililitros que hayan ustedes obtenido. Ese es el rendimiento experimental. El rendimiento teórico es el que vamos a calcular y se multiplica por 100. No hay un rendimiento al 100% porque siempre existen mermas. Siempre van a existir las mermas, que es las pérdidas que se tiene a lo largo del proceso de producción. Por ejemplo, ¿cuál sería una merma? Una, que el reactivo haya quedado adherido al papel, a la servilleta, o a lo mejor quedó un poquito detenido en el hilo. Estoy inventando, ¿eh? Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un guiso, el que sea, las mermas empiezan desde el inicio, ¿no? Cuando ustedes limpian los ingredientes, a lo mejor un ingrediente le tienen que quitar, no sé, por ejemplo, para hacer mole, ¿no? Si van a hacer mole, pues el chile tiene un rabito y le quitan semillas, pero lo pesan, eso es parte de la masa, pero cuando lo están elaborando le tienen que quitar ciertas cosas. Cuando ustedes lo muelen, ya gran parte queda en la licuadora, a lo mejor poquito, no sé. De tal forma que eso se va sumando, y esas son las pérdidas que tenemos. Aquí la idea es que tengamos un porcentaje muy alto de rendimiento, ¿sí? Pero ya se dieron cuenta ustedes que entre la teoría y la práctica hay un mundo de diferencia. Hacerlo es otro boleto,
y que hacerlo bien está peor. Entonces, tiene su chiste. Siempre que ustedes hagan sus cálculos, cuando ustedes requieren, por ejemplo, la parte de los cristales, ¿se acuerdan? El rendimiento fue muy bajo. ¿Cómo sé que el rendimiento fue bajo? Porque si ustedes colocaron una cuchara sopera o no sé cuántos gramos, no sé, dependiendo de cómo lo hayan hecho ustedes, si ustedes utilizaron una, vamos a suponer, vamos a fijar como una cuchara, utilizaron una cuchara de sal, debieron de haber obtenido una cuchara de cristales, y no fue así. O sea, realmente, si se fijaron, el rendimiento fue muy, muy, muy poco. Entonces, ahí pues, había que hacer todas las observaciones pertinentes, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Ya en la realidad, lo que se busca de ustedes como ingenieros es que ese porcentaje sea muy alto, porque es pérdida de dinero. Entonces, ya saben que el dinero no. Entonces, o energía, lo que sea. Entonces, eso va a ser su trabajo de ustedes y ya se dieron cuenta que, pues, no es fácil, ¿eh? Si tuvieron complicaciones con un experimento muy sencillo, ya imagínense en la vida real, pues se exponencia, ¿no? Bueno, pues esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, esto fue lo que utilizamos en la parte presencial y nuestro experimento quedaba de la siguiente manera. Ay, espérenme, esto no, este es con cobre. Es este. Entonces, nosotros, si se fijan, tenemos un recipiente muy grande. Fíjense que muchos de ustedes no pudieron obtenerlo, no lo sé ahorita, no recuerdo. Tuvieron problemas para que, hubo alguien que dijo, es que no pude quitarle unas pequeñas burbujas de aire. ¿Sí? El asunto estaba en el tipo de recipiente. Si ustedes se fijan en esta probeta, su tamaño cabe dentro de la cubeta, del recipiente. Por eso es que nos dijeron de la pileta, porque es más cómodo. Se podía conseguir con toditito lo que ustedes presentaron, se pudo haber obtenido, haber hecho el experimento de tener la botella sin burbujas, ¿eh? Nada más que para unos les costaba más que a otros. Entonces, debieron de haberse fijado que si el recipiente donde iba a estar la botella invertida era mucho más grande y que pudiera caber, entonces aquí ustedes con más facilidad se acostaba o hacían lo que dijo el compañero, la llené por completo, la tapé y ya cuando estaba invertida ya le pude quitarla a esta, ¿no? Pero a veces también ahí hay un poquito de complicación. Aquí si ustedes el recipiente lo introducen dentro del recipiente, la botella la introducen dentro del recipiente que tiene agua, lo llenan completamente de agua, salen absolutamente todas las burbujas y lo único que hacen es lo levantan. Así, lo levantan, va siguiendo la boquilla, se queda pegada al piso del recipiente y lo van levantando. Entonces, por eso nos decían en la práctica que era una pileta, porque era más fácil. ¿Cuál hubiera sido la opción? Utilizaron recipientes muy grandes. Nunca les dije que fuera un recipiente, es más, mi recipiente, por eso les mostré las fotos. Mi recipiente no era ninguna botella de refresco, era una botella, les dije que de miel, de 1 litro, y el diámetro era bastante grande en comparación con las botellas de refresco. Bueno, entonces aquí, pues lo que hubieran hecho era utilizar una botella más pequeña, que cupiera en el recipiente y lo invierten y no había ningún problema. Por ejemplo, las cubetas están muy buenas porque tienen mucha profundidad. Sin embargo, como se utilizaron botellas de, no sé, de 1 litro, no sé, que son muy largas, pues no caben para hacer esta maniobra. Sin embargo, una botella de medio litro sí lo hubiera podido hacer. ¿Sí? O muy ancha, puede ser muy ancha. Bueno, entonces aquí tenemos del otro lado, y si se fijan, en la probeta se le quita la parte plástico. Entonces eso nos permite que se pueda colocar en el anillo metálico, se le puede colocar la base y queda sujeta, ¿no? Queda derechita. Y del otro lado tenemos el zinc metálico que está en el tubo de ensayo y una tapa y un extremo de la tapa, un orificio bioradado se llama el tapón. Uno de los orificios tiene la manguera que va a dar a la probeta, que está invertida con agua. Del otro lado tenemos una jeringa que tiene el ácido clorhídrico. En el momento en que inyectamos el ácido al zinc, se genera en este caso hidrógeno y el hidrógeno que se genera desplaza el agua y
Aquí la diferencia es que ya podemos ver directamente el volumen de gas que se genera, ¿no? Esto es lo que se realiza en el laboratorio. Bueno, yo creo que aquí le dejamos, porque estos son... Entonces, esto era lo que quería que checáramos. Bueno, nos vamos a la práctica. ¿Alguien avanzó en la parte de los cálculos, compañeros? ¿Qué me pueden decir de los cálculos? La práctica número 7, rendimiento porcentual de una reacción química. Que se tuvieran cuidado con los termómetros, muchos de ustedes, pero ya los termómetros de mercurio ya no están circulando, pero sin embargo muchos pueden tener, ¿no? Termómetros de mercurio, que tengan cuidado con el uso. Las sustancias químicas, hay que tener cuidado, lavarse las manos. Bueno, entonces, si se fijan, los objetivos son los mismos, ¿no? Aquí la introducción ya habla de lo que ya hemos comentado y tenemos nuestra ecuación que es la que vamos a utilizar, ¿no? Entonces ya tenemos la parte de arriba, el rendimiento real, ya lo tenemos, nos vamos con el rendimiento teórico. Bueno, esas son las ecuaciones que vamos a utilizar, por eso les digo a los compañeros que utilizaron otro reactivo, pues necesitamos las ecuaciones, porque pues así pues no podemos trabajar con las mismas ecuaciones. ¿Alguien me puede decir qué vieron de los resultados, de los cálculos? Compañeros. Aún no lo hacemos en mi brigada. Pues no era de hacerlos, les dije que revisaran el formato de práctica. ¿Alguien se dio cuenta de algo? Porque los alumnos de ayer sí, y eso que son de un día antes. A la hora de hacerlo, pues reviso qué puedo hacer. Les dije, revisen la práctica. O sea, no, les dije que si no la pueden hacer, pues cálculos, no se preocupen. ¿Sí? Más sin embargo, les dije, revisen qué pasa. Aquí tenemos nuestros cálculos. Obviamente va a haber dudas, pues esas las vamos a aclarar nosotros, pero debieron de haber revisado. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Alguien que me pueda decir, por favor? Bueno, profe, yo saqué la presión hidrostática y también calculé la presión del CO2. Muchas felicidades. ¿Eres David? Sí. Muy bien. ¿Y qué detalle encontraste, David, al momento de hacer los cálculos en el formato de práctica? ¿Dónde fue? A ver, yo me estaba dando de topes porque empecé a hacer los cálculos y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó con los cálculos? ¿Sí lo notaste? ¿Que hay un error? Creo Ay, no lo que no. encuentro. ¿Tenía la ¿Dónde? A presión del ver. gas, no, profesora? ¿Qué pasa con la presión del gas? Bueno, creo que para sacar la presión del gas tendrías que tener la densidad, ¿no? La presión de vapor, ¿pero de cuál gas me estás hablando? De la Bueno, presión, ajá, del que se generó. sí, sí, sí. Es que eso es lo que vamos a hacer, precisamente, mira. Acuérdate que aquí nos están dando la presión. Aquí quedó. ¿No le cuentas? La presión atmosférica es igual a todo esto. Entonces, partimos de aquí, ¿no? Y se genera esta última ecuación, que es esta. Entonces, la presión del gas es la que vamos a calcular precisamente. ¿Cómo queda? Pues queda la presión atmosférica menos estas dos. Esa es la presión.
y ya la tenemos aquí, mira, aquí está, aquí ya la tenemos, esta es la presión del gas, es la que vamos a calcular precisamente. Entonces, Avid nos está diciendo, ya calculé la presión atmosférica, ¿eso me dijiste, Avid? La presión atmosférica, ¿qué más dijiste? La presión hidrostática, Ajá, y se supone que con esa ya sacabas la presión del gas. ajá, pero ¿qué notaste? ¿Cuál es el error que trae aquí la práctica? ¿Fuiste siguiendo el desglose? Pues sí. Pero hay un error bien grande. ¿Cuál es? A mí me costó mucho trabajo identificarlo. Al momento de hacer los cálculos, me topé con algo. Bueno, no sé, no sabría decirle. Entonces no lo hiciste bien, porque ¿cómo lo resolviste? Pues supuestamente usé lo que tenía en la presión hidrostática, que es la densidad por la gravedad, por lo que me había dado en la diferencia de alturas, ¿no? Ajá. Se me dio unos 185.82. Luego, pues, para sacarla del vapor de agua, pues usé la tabla, ¿no? Pero, pues, ahí te decía que tenías que tomar la temperatura en la sombra. Es la temperatura que te marca tu celular o la temperatura que te indica el software, ¿no? Ajá. Ese no hay problema. Ajá. Y pues ahí investigué la temperatura de la sombra ese día y me salió que era de unos 20 grados. Está bien, pero a ver, ¿y luego? ¿Qué más? Y bueno, Eso también ahorita entramos. Ajá. tuve que investigar la presión atmosférica y bueno, aquí era de 101.200 pascales. ¿Qué gravedad utilizaste? Pues usé la de la Ciudad de México. Pues no, estás en Veracruz, estás en la costa. ¿Cómo vas a usar esa? Sí, pensaba Bueno, usar la de sí, pero la ese experimental, pero dije, no, ok. No, esas mejor son las no. cosas que vamos a ver aquí. No, te felicito mucho, avanzaste demasiado. Hay un error de unidades. ¿No te diste cuenta? No, creo que no. Sí, no puedo creer lo que no te has dado cuenta. Yo sí, porque resulta que la práctica está un poco cambiada con la del semestre pasado y la de hace 2 semestres. Yo hice el experimento como siguiendo las instrucciones como la tenían antes. Entonces yo estaba muy confiada, estaba yo rascándome la panza, ¿no? Cuando me acuerdo de los cálculos, empecé a revisar mis cálculos, mis datos, saqué las fotos, ya ven que las fotos las les enseñé las fotos de hace 15 días y todo, ¿no? Pero empecé a revisar mis datos, mis datos que yo obtuve, y entonces empecé a hacer los cálculos otra vez, porque quería ver cómo estaba explicada la práctica. Y que me voy a dar cuenta que la cambiaron. cambiaron, cambiaron el formato, cambiaron algunas cosas de los partes de los cálculos, y entonces los empecé a hacer. Y me estaba dando de topes, porque no me salían, porque seguí las indicaciones. Entonces había un error muy grande en la parte aquí, pero los alumnos de ayer sí lo lograron detectar. Me sorprendió muchísimo. Y sin embargo, tú, David, que estás haciendo los cálculos, no puedo creer, porque los hiciste, me estás demostrando que sí, y no puedo creer que no hayas dado con el error, pero vamos a empezar, mira. Profesora, Entonces, ¿serían sí, la sí. tabla? ¿Sería la tabla? El error, no ¿Cuál sé si. tabla? A ver, ¿me bajo? La presión del ¿Aquí vapor. está? Ujú. ¿Qué pasa con esta tabla, compañero? No sé si sería por los kilopascales. No, porque sí tendrías que pasarlo a Pascal. Todo Bueno, debe de sí. estar en las mismas unidades. Ajá. Pero no, porque pues está en Pascal, entonces kilopascal, tú sí tendrías que pasarlo a Pascal. Obviamente, exactamente, ese es un punto. Está muy bien que lo hayas detectado, pero hay algo más, hay un error más grande que eso. Aquí el error no es error, porque si te fijas está en Pascal, pero está en kilopascal. Entonces, tú decides si todo lo dejas en kilopascal o lo dejas en Pascal. Pero hay un error más grande. ¿No, Emiliano? La densidad del agua.
No, no, la densidad la estamos tomando. Fíjate que sí, la densidad del agua estamos tomando a nivel, eso de 1000 kilogramos, estamos tomando una densidad muy, muy teórica. Realmente el agua que utilizamos no es esa la densidad, es otra. Pero bueno, la estamos utilizando así, ¿no? Y también la gravedad, como dice el compañero Avid, pues yo estoy en la costa, pues no, él va a utilizar 981. Se debió de haber hecho la aclaración. Así como lo dicen con la temperatura, también debió de haber sido con la gravedad. Si estamos a nivel del mar, la gravedad es 9.81. Ya en otras localidades ya tomamos 9.78, ¿no? Pero eso no tampoco lo menciona, ¿no? Pues ya van otro detallito. No, hay otro. A ver si lo logras detectar, Emiliano. Bueno, vamos a comenzar. A continuar, mejor dicho. Estas son nuestras ecuaciones. Entonces, necesitamos tener las ecuaciones de nuestros reactivos. Aquí, si se fijan, nosotros tenemos dos reactivos. Perdón, sí. En el inciso A y en el inciso B. Si llegamos a tener 3, es un show. Entonces, con 2 reactivos tenemos más que suficientes. Entonces, lo que estamos haciendo, ustedes no están estudiando química, están dentro de la Facultad de Ingeniería y por lo tanto se les debe de enseñar no tan complejo, ¿vale? Pero el procedimiento es lo mismo. Si se fijan, del lado izquierdo tenemos 2 reactivos. Eso nos simplifica para saber quién es el reactivo limitante, porque nada más lo hacemos una vez con un par, ¿sí? Del lado derecho, es importantísimo ver la flecha, porque la flecha podía haber estado a la inversa, no importa. Se acostumbra que del lado izquierdo estén los productos, los reactivos, y del lado derecho los productos. Pero si es una reacción reversible, pues tanto del lado izquierdo como del lado derecho, dependiendo del sentido de la flecha, están reactivos y productos. Hay que fijarnos que la flecha hacia dónde va, porque ese es el sentido de la reacción. Aquí, pues ya tenemos del lado derecho, tenemos los productos, tenemos 3 productos. En cada caso, en el A y el B tenemos 3 productos. Nosotros podemos hacer la cuestión del reactivo limitante con cualquiera de los 3 productos. Primero, entre los reactivos, se saca las cantidades que se requieren y las cantidades que se necesitan. Pero para eso, para saber qué cantidad se requiere, pues necesito saber qué producto es el que voy a producir para obtener el reactivo limitante. Entonces, lo puedo hacer con cualquiera de mis 3 productos que tengo: agua, el dióxido y el primer compuesto. Son 3 compuestos que tengo, ¿sí? De los 3 compuestos que tengo en ambos casos, el que se facilita más para sacar el cálculo es el dióxido de carbono, porque al ser un gas, ustedes ya lo vieron, el volumen de gas que se desplaza es el volumen de gas que se está generando. Entonces, es muy, muy práctico obtener el volumen de dióxido de carbono. Entonces, con el volumen de dióxido de carbono que se va a producir, es con lo que yo voy a sacar el reactivo limitante. Entonces, pero lo podemos hacer con cualquiera de los 3 productos, más que pues, nos vamos con el dióxido de carbono, ¿no? De las 2 ecuaciones que tenemos, ustedes pueden utilizar la que quieran. Creo que yo utilicé la primera, no estoy segura. Ahorita lo checamos. Necesitamos tener datos de masas. Como se fijaron en la presentación, necesitamos conocer masas o los mol de los reactivos. O sea, necesito conocer cuánto reactivo tengo de cada uno, porque si no, ¿cómo le hago? O sea, no puedo, sin datos no puedo hacer. Entonces ya tengo ahí mi ecuación completa, hay que revisarla que esté balanceada. Posteriormente yo necesito datos de mis reactivos. Necesito saber qué cantidades tengo de cada uno para poder sacar el reactivo limitante. Entonces, las pastillas, los que utilizaron, tienen los datos en las etiquetas, ¿sí? Ya sea en la bolsita, en el empaque de individual, o en la caja, si es que fue caja. Bueno, cualquiera de los dos, ustedes tienen los datos de los ingredientes de la pastilla de Alka-Seltzer, ¿sí?
y les dice las cantidades. Entonces, van ustedes a revisar cómo está la situación con cada uno de los reactivos, ¿sale? Pues el otro es agua, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, necesitamos conocer las cantidades que tenemos tanto del ácido como del bicarbonato de sodio. Y eso esa información la da el empaque. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, maestra. Ok, entonces voy a compartir ahora. Déjenme un tantito. Miren, por el tiempo que tenemos encima, voy a compartir unos datos que tengo. Son mis, son unos datos que trabajé en su momento, ¿vale? Entonces, permítame tantito. Oye. Y es lo mismo que van a hacer ustedes. Nomás déjenme ampliar. Me dicen si lo ven. Lo que no quiero es estar escribiendo tanto en el Jamboard, porque me va a quitar tiempo. Y ya tiempo es lo menos que tenemos ahorita. Bueno, creo que ya quedó. Déjenme ver. Voy a compartir. Y es aquí. Aquí está. Entonces, fíjense. Primero, amplié un poquito esto para que se viera mejor porque lo hice con mi pluma, no, o mi lápiz, ya no sé ni qué es. Aquí está. ¿Sí lo ven? ¿Sí, verdad? Pues así se nota, así se distingue. Lo estoy aumentando mucho para que lo puedan ver. Sí se logra ver bien, ¿no? Más o menos. Sí, Dice el compañero, más o menos. Bueno, es la fórmula que está ahí, una de ellas, ¿no? Por eso les comenté. Ahora, ya está balanceada la ecuación, necesito que ustedes lo comprueben. O sea, deben de contar cuántos carbonos, hidrógenos, oxígenos está de un lado y del otro. Acuérdense que tienen que hacer su lista. Lo tienen que hacer en el reporte, ¿eh? Tienen que hacer su lista. Hidrógeno, oxígeno, carbono. Creo que son y sodio. Carbono, oxígeno, hidrógeno y sodio. Entonces, sus dos columnas, de un lado, cuántos carbonos hay, del otro lado cuántos. Entonces tienen que haber los mismos números, ¿no? Ok, para checar. Ahora, ya está la ecuación completa y está balanceada. Ahora, estas cantidades que tenemos aquí de 1 gramo y de 1.976, es información que yo obtuve de mi pastilla. Entonces, necesito que ustedes revisen la suya porque cambia la marca, ¿sí? También cambia la presentación. También, a lo mejor los que tuvieron poquito volumen, a lo mejor está bien, porque acuérdense que tenemos pastillas para el dolor, bueno, pastillas en general, medicamento en general, pero bueno, hablando de pastillas, ahorita con lo de la dichosa vacuna, acuérdense que tuvimos que tomar paracetamol, pero nos decían que fuera paracetamol de 500 miligramos, no de 250. No sé si ustedes tuvieron les dieron el mensaje cuando fueron a vacunarse, o cuando toman una pastilla en general, o cuando toman un antibiótico. Entonces, ahí pudo haber sido, ¿no? Que lo que ustedes están utilizando tenía, aunque eso era una pastilla, a lo mejor con menor cantidad de reactivos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque a lo mejor está bien, la cantidad estuvo bien, porque la pastilla que utilizaron tenía menor cantidad de cada uno de ellos. Por eso necesito que busquen la información de su pastilla. Y tienen que identificarlo, lo buscan ahí, también sale en internet toda la información, porque cada una de las marcas tiene su información en internet. Entonces, para que busquen la información de su pastilla con su empaque, ¿sale? Entonces, eso es para todos.
Entonces, esa información yo la saqué con mi pastilla. Entonces, ahí está. Ahora, vamos a sacar el reactivo limitante. ¿Cómo lo hago? Ya tengo mi ecuación balanceada, la tengo completa, balanceada, y ya sé las cantidades de cada uno de ellos. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Necesito, ya con esta cantidad, bueno, necesito sacar los gramos por mol de cada uno de mis dos reactivos. Entonces, voy a sacar, ahorita ya no nos va a dar tiempo, eso lo hacen por favor, lo tienen que hacer en el reporte. De este compuesto necesitamos en los gramos mol, lo tienen que verificar. Entonces, el hidrógeno vale, es 1, ¿no? Pero son 8, aquí son 8, son 7 y este son 8. Del carbono son 5, son 6. Entonces van a sacar la masa de cada uno de ellos de acuerdo a la tabla periódica. Chequen si son 192 gramos, no lo sé, hay que revisar todos los datos, ¿sí? Entonces, acuérdense que tenemos una relación estequiométrica. Las relaciones estequiométricas, los factores de conversión, los vamos a utilizar dependiendo de lo que yo necesito, qué es lo que pongo abajo en el denominador y qué pongo arriba en el numerador. Entonces, la masa molar de este compuesto son 192 gramos mol y la de este compuesto son 252. Hay que verificarlo, hay que checarlo, que ahorita ya no me da tiempo. Entonces, si yo tengo un gramo, por eso necesito las cantidades. Si de acuerdo a mi tableta yo tengo un gramo de este compuesto, entonces quiero saber cuántos mol tiene. Entonces, de acuerdo a la masa molar de bueno, por cada mol del compuesto tengo 192 gramos. Entonces, los gramos van abajo para que se eliminen los gramos y queden los mol. Entonces tengo que del ácido cítrico tengo 5.20 por 10 a la menos 3 mol. Hago lo mismo para el siguiente compuesto. De acuerdo a la información que me da la tableta, esos son los gramos de ese compuesto. Entonces esta cantidad en gramos la voy a pasar a mol con su masa molar. Entonces, por cada mol del compuesto son 252. Se van los gramos y tengo esta cantidad en mol. Esto que estoy sacando es lo que yo tengo. Físicamente es lo que se tiene. ¿Cuánto es lo que se necesita? Aquí es donde entra en acción el producto. Entonces lo voy a hacer respecto al reactivo, al producto que quiero, que es el dióxido de carbono. Entonces, voy a hacer reaccionar al 100% todos estos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo requiero un mol de y 3 de para obtener 3 de dióxido. ¿Vale? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacerlo reaccionar y voy a ver cuánto producto me van a dar. ¿Sale? Cuando los hago reaccionar al 100, entonces la cantidad que me resulta es la cantidad que se necesita de esos dos para obtener 3 mol del dióxido de carbono, y con eso ya sé cuál es el reactivo limitante. Entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a hacer el cálculo de lo que se necesita. Entonces, con cualquiera de los dos, no importa con cuál inicie. Entonces, voy a iniciar con este primer compuesto que me dio 5.20 por 10 a la menos 3 mol. Eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces, dice que se requiere, de acuerdo a la ecuación balanceada, un mol de este reactivo por 3 del otro reactivo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos los mol que se necesitan. En el segundo, parto con que son 784, y se requieren, de acuerdo a la ecuación balanceada, son 3 mol de este reactivo y un mol de este. Entonces se nos van los mol del componente que estoy trabajando y me quedan los del otro. Esos son los que se necesitan. Entonces voy a comparar lo que se tiene con lo que se necesita. Aquí ya no me dio espacio en la hoja, ¿sí? Pero a mí me gusta colocarlo todo en el mismo renglón. Pues, adelantito de lo que se tiene, yo escribo lo que se necesita y como que es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, para mí. Entonces, hago la diferencia entre lo que se tiene y lo que se necesita. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería el reactivo limitante? Entonces, veo, aquí tengo 5.20 por 10 a la menos 3 y lo voy a comparar con este. ¿Cuál es más pequeño?
Y luego ve perdón, hay que, con su respectivo componente, el ácido cítrico con el ácido cítrico, que es el que está aquí abajo, ¿sí? Y el bicarbonato con este. Entonces, hay que comparar las cantidades que se tienen contra las que se necesitan. Y el que tenga menor cantidad, pues ese es el reactivo limitante. ¿Sale, compañeros? Por eso les expuse lo primero que hicimos fue yo presentarles la cuestión. Aquí está. Entonces, por eso les presenté esta diapositivas, esta presentación. Ay, no es. Para que quedara un poquito más claro. Ay, no me gustó. Entonces, a mí me gusta hacerlo otra por cuestión de tiempo y espacio. Así es como me gusta acomodarle la información, ¿no? Pero bueno, ya no me dio el espacio en la hoja. Entonces, comparen qué se tiene contra lo que se necesita. Y entonces, obviamente, al ver las cantidades aquí, hay que poner las unidades bajo la misma denominación, ya sea con la notación científica o toda la expresión como la tenemos aquí. Creo que así es un poquito más fácil para que se pueda distinguir. Entonces aquí, esto es lo que se necesita y es lo que se tiene. Se tiene más de lo que se necesita. Entonces, ese es el reactivo en exceso. En pues aquí se puede distinguir que esto se necesita y eso se tiene. Entonces, este es el reactivo limitante. Con el que sea el reactivo limitante, es con el que se hacen los cálculos para saber el rendimiento teórico. ¿Sí quedó claro, compañeros, hasta aquí? Sí, maestra. Ok. Entonces, voy ahora a compartir con el Jamboard. Voy a compartir cómo se hace entonces ya para tener el volumen. ¿Sale? Entonces, aquí viene lo bueno. Permítame tantito. A ver, voy a compartir ahora con el Jamboard. Bueno, entonces, ¿cómo voy a trabajar? Resulta que yo ya tengo el reactivo limitante. Ya lo identifiqué. Chispas, no puedo. Ya identifiqué el reactivo limitante. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Necesito saber, de aquí voy a obtener, voy a obtener mi rendimiento teórico. El rendimiento experimental es lo que cada uno de ustedes obtuvo en el experimento. Bueno, entonces, ya teniendo yo el reactivo limitante, los mol, no sé, ustedes van a identificar, necesitamos los mol de su reactivo limitante, ¿no? Esos mol, esa cantidad en mol, van ustedes a hacer lo siguiente. Tenemos, de acuerdo a la reacción balanceada, checan cuántos mol del reactivo limitante se necesitan o se tienen para, en todos los casos es 3 mol del dióxido de carbono.
De acuerdo a la ecuación balanceada. ¿Se acuerdan que en un caso era 1, un mol, y en el otro caso eran 3 mol? Entonces, necesitamos ver quién es el reactivo limitante para que puedan ustedes colocar aquí 1 o 3 mol, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo voy a borrar. Y ya de esa manera, lo que yo obtenga, el resultado que obtenga, ese es mi rendimiento teórico. ¿Sí? Entonces, les va a dar una cantidad. Entonces, los mol que ustedes tienen de su reactivo limitante, estos son los mol que se tienen del reactivo limitante. Entonces, estos son los mol de la ecuación balanceada, y entonces esto nos va a dar, este resultado que ustedes obtengan, es el rendimiento teórico. Y así de sencillo. ¿Sí queda claro, compañeros? Profesora, esos 3 mol, ¿me puede repetir de qué era? Los 3 mol, acuérdate que es de la ecuación balanceada. Teníamos un compuesto más otro, creo que aquí era 1, aquí era 3, y esto te daba un compuesto más otro compuesto más 3 de CO2. Era del reactivo limitante, ¿no? No. Este es 3, es que no se ha escrito. Ese 3 es de la ecuación balanceada. Es más, si quieres, dejo de compartir esta. Voy a dejar de compartir. Ahí. Para que... Uy. Para entonces... Como que ya se trabó mi computadora, fíjense. Ah, ya quedó. Ok. Entonces ahora... Compartir ahora. Sí. Toda la pantalla. Si nos vamos a la ecuación, compañeros, esos, como tomé, yo en este caso tomé la primera reacción. Entonces, esos 3 mol que me estás preguntando son que ya vienen de la ecuación balanceada. Estos son los que están aquí. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. Entonces fíjense, si el reactivo limitante es este, es un mol para que nos dé 3. O si es este, aquí son 3 mol para que nos den 3. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer ustedes es nada más algo muy sencillo, comparar lo que se tiene contra lo que hay, y ya ustedes determinan quién es el reactivo limitante, ¿no? Es algo muy sencillo. Bueno, entonces voy a seguir compartiendo pantalla. Maestra, creo que se apagó su micrófono, no se le escucha. Sí, cierto. Apague el micrófono, perdón. Bueno, entonces, esto es el reactivo limitante, esto es de la ecuación balanceada, y aquí obtenemos ya los mol como rendimiento teórico. Bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Me dice el formato de práctica, no está indicado ahí, pero me dice, hay que utilizar la ecuación de los gases, que no sé qué. Entonces, vamos a utilizar presión, volumen, es igual a NRT. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos nosotros la temperatura, es la temperatura ambiente cuando ustedes hicieron el experimento, ¿sí? No sé, los grados Celsius que ustedes obtuvieron, hay que pasarlos a Kelvin. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es sumar 273.15 para obtener los grados Kelvin, ¿vale? Los grados Kelvin nos llevan este cerito como lo tienen los grados Celsius. Así va, una K solita,
¿De acuerdo? Entonces, eso es la temperatura, porque si no, para poderlo utilizar en la ecuación. Yo tengo más la temperatura. La constante universal ya la tenemos porque nos la están indicando en el formato de práctica. Estos mol no los conozco, ¿sí? Son los mol del dióxido de carbono. Con esta fórmula voy a obtener los mol del dióxido de carbono. Ajá. Tengo el volumen. Este volumen es el que ustedes ya obtuvieron. Nada más que hay que tenerlo en metros cúbicos. Porque todas las ecuaciones, la ecuación debe de estar en la misma, con las unidades en el sistema internacional. Y necesitamos la presión. Esta presión es la que vamos a calcular con lo que nos está diciendo el formato de práctica. Entonces, yo de aquí puedo despejar estos mol. Acuérdense que aquí hay alguna cuestión. En algunos casos, en lugar de N, puede ser M de masa. No hay problema. Acuérdense que podemos pasar muy fácilmente de los mol a los gramos y de los gramos a los mol. Entonces, es lo mismo. Entonces, en algunos casos, ustedes van a encontrar la ecuación que es PB es igual a MRT, ¿sí? O en algunos otros casos, como lo tenemos aquí, es esto, ¿sale? No hay problema. Entonces, necesitamos obtener esta parte de los mol que nos están explicando aquí. Ahora, esta presión que tenemos acá, que es nuestra presión del CO2, la necesitamos para yo tener el cálculo. Entonces, porque de aquí yo voy a despejar N de CO2 es igual presión, volumen, RT. Hay que hacer el análisis de unidades, acuérdense. El análisis de unidades me debe de reportar mol antes de hacer los cálculos. Entonces, tienen las unidades y ya ese no va a haber ningún problema. El asunto está ahorita en esta presión, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir para que nos vayamos a lo que nos marca la práctica, ¿sale? Entonces, ay, chispas, me voy a apurar. Aquí está. Pero ya es muy poquito lo que nos queda. Entonces, fíjense. Aquí está. Ya tenemos todo. Entonces, fíjense, aquí está. Nos pasamos. Esta es la fórmula, aquí tenemos, ya con estas fórmulas llegamos a tener la que tenemos aquí atrás, perdón, aquí abajo, la de esta. Y de aquí ya tenemos todo. La presión atmosférica de su localidad en la Ciudad de México es esta, la presión atmosférica en Pascal. Ustedes investiguen cuál es la presión atmosférica de su localidad en Pascal. Es muy sencillo, lo pueden conseguir en la misma software de la temperatura, les marca la presión. Y entonces ya tenemos la presión atmosférica. Como vamos a investigar esta presión, esta queda, como lo dijimos aquí, al momento de que se despeja, pues queda de esta manera, ¿no? Entonces ya tenemos la presión atmosférica. Ahora, la presión de vapor del agua, tenemos esta tabla. Entonces, ustedes identifiquen la temperatura con la que ustedes estuvieron trabajando y inmediatamente la tabla les da su presión de vapor del agua, pero está en kilopascal. Entonces hay que pasarlo a pascal. Ese es el único detalle. Entonces, checan cuál es la presión que le corresponde a la temperatura. Si, por ejemplo, tienen ustedes una temperatura de 25.7, pues ya pueden ustedes tomar la del 26. Si tienen de 20 o 25.1, pues toman la de 25. Si toman la más cercana que se tenga. ¿Qué pasó, Alejandro? La temperatura es la del ambiente, ¿no? Así es, la temperatura ambiente. Uh-huh. Bueno, y con eso ya tenemos el segundo, que es la presión de vapor. Y la presión hidrostática. La presión hidrostática, ¿cómo lo van a hacer? Ah, pues bien fácil. Van a tomar ustedes como dato, el agua es 1000 y la gravedad es 9.78, pero si están a nivel del mar toman 9.81. Y, chispas, ya no quería regresar al Jamboard. Aquí está. Esta es la expresión. Para sacar la presión hidrostática, entonces tienen ustedes la densidad, la gravedad y la altura. Y todo esto hay que hacer el análisis de unidades, me da los pascal.
Entonces ya tienen ustedes esos datos y ya pueden ustedes obtener ya la presión del gas, ¿vale? El error que yo les dije es aquí, porque esto dice, esta expresión está en milímetros de mercurio y deberá transformarla a atmósferas. No, está en Pascal. Este texto que está aquí era con el formato de práctica anterior, pero se les cuatrapeó y en lugar de poner Pascal, pusieron milímetros de mercurio. Yo me estaba dando de topes porque todo esto no son milímetros de mercurio, son Pascal. No se vayan a confundir. Entonces, yo ya tengo los Pascal, todo esto es en Pascal, hay que transformarlo a atmósferas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ecuación del gas ideal, yo necesito conocer la ecuación del gas ideal, yo necesito tener en por la R, que está aquí, ¿dónde está? Ay, chispas, ¿dónde quedó la R? Aquí. Las unidades que tenemos nosotros, ay, chispas, aquí también se volvieron a equivocar. Aquí se equivocaron. Porque, no se equivocaron. Lo que pasa es que estos Joule es atmósferas por metro cúbico, esto que tenemos aquí. Entonces, hay que tener cuidado con esas unidades, por favor. Si no, ustedes busquen la ecuación de la R que tenga atmósferas por metro cúbico, para que no se equivoquen, para hacer el análisis de unidades, ¿sí? Entonces, pues esa es la razón que yo necesito pasar la presión de Pascal a atmósfera por la R que tenemos aquí, para que se puedan eliminar las unidades y entonces me queden los mol como unidad, ¿sale? Y entonces eso sería todo. Entonces, los datos que ustedes tienen en el volumen que ustedes obtuvieron, ese es el volumen teórico, perdón, el volumen real, ¿sí? Pero necesitamos conocer ese volumen real a cuántos mol le corresponde. Entonces, esto es lo que hicimos. Nosotros tenemos aquí ya la ecuación del rendimiento porcentual, los mol del dióxido de carbono experimental contra los mol del dióxido de carbono teórico, ¿sí? Entonces, van a comparar lo que calculamos contra lo que ustedes obtuvieron, que muy probablemente sus mol sean correctos. Tal vez lo que ahorita estoy deduciendo es por el tipo de pastilla de Alka-Seltzer que utilizaron. Que a lo mejor las concentraciones son las correctas para la cantidad de mol que obtuvieron. Bueno, eso sería todo, compañeros. Ya son las 9 de la mañana, entonces, cuando ustedes empiecen a hacer los cálculos, se van a dar cuenta que son sencillos, nomás que hay mucha talacha detrás. Por eso yo quería que hubieran avanzado para que esta parte hubiera sido más fácil. Pero bueno, no se preocupen. Cualquier otra cosa la podemos checar después, ¿no? Más o menos quedó claro, compañeros, que son las 9 y ya no quiero tomarles más tiempo. Maestra. Sí, dime. Pongan presente, por favor, en el chat. En el chat. Sí, ¿qué pasó? Dime. ¿Quién iba a contestar? ¿Quién me iba a preguntar? Yo solo dije que sí quedó claro, porque usted preguntó si quedó claro. Muchas gracias. Bueno, sí. No, te agradezco mucho, Roberto, tu respuesta. Bueno, voy a escribir en el Classroom a quienes les toca el FODO 21 y les voy a poner en enlace para que en cuanto puedan el día de hoy lo contesten y suban la captura de pantalla, porque ya no nos da tiempo. Que tengan